En esta última presentación del módulo 3 vamos a ver los métodos de asignación de tareas, los métodos que permiten el ajuste entre capacidades y demandas. Estos métodos complementan los métodos de evaluación ergonómica de factores de riesgos asociados a la carga física o psicosocial y son muy importantes en lo que es la evaluación de puestos de trabajo considerando a las personas mayores. ¿Dónde están estos métodos dentro del proceso de evaluación ergonómica? Pues bien, este proceso de evaluación, cuando tiene en cuenta capacidades y demandas, tiene una serie de pasos que son las que vamos a ver. En primer lugar, analizar que las demandas, las características de la persona y las características del trabajo y compararlas. ¿Qué es lo que comparamos? Demandas y capacidades. De esa comparación van a surgir lo que es la segunda fase, que es la detección de problemas. Es decir, ver cuáles son los desajustes, los riesgos, la interacción con el entorno derivada del análisis del trabajo y la comparación de las demandas y las capacidades. La tercera fase del proceso es tomar una decisión, es decir, con los desajustes, con los riesgos, con los problemas que hemos detectado, lo que tenemos que hacer es valorar si es necesario y si es posible adaptar el puesto de trabajo para evitar esos problemas. La cuarta fase sería proponer mejoras, es decir, si el caso se puede adaptar, realizar una propuesta de adaptación de ese puesto de trabajo. Y cuando esa propuesta ha sido aceptada y ha sido, digamos, matizada para que sea realista, proceder a la adaptación, siempre con ajustes razonables. Y por último, la última fase sería, digamos, volver al principio de nuevo, es decir, evaluar, revisar. Es decir, hacer una revisión de que las adaptaciones que hemos llevado a cabo son adecuadas y realmente reducen o eliminan los riesgos y los desajustes que hemos detectado. Esto, en lo que es propiamente la parte del ajuste del trabajo, de los métodos de ajuste de trabajo, se puede resumir en este esquema que vemos aquí, que es esta primera fase de identificación en el cual comparamos demandas de trabajo con capacidades del trabajador. Detectamos desajustes entre lo que es la demanda y la capacidad y tratamos de eliminar o de minimizar los desajustes mediante formación, entrenamiento, diseño de los equipos, de las herramientas, de las tareas, etc. Bien, ¿cómo interpretamos los desajustes? Es decir, normalmente lo que hacemos es comparar una serie de demandas que pueden ser físicas, sensoriales o cognitivas con una serie de capacidades. Y eso nos da una combinación de demanda y capacidad que puede tener una serie de variantes. En primer lugar es que la demanda sea igual a la capacidad, es decir, el puesto de trabajo me requiere algo y yo soy capaz de realizar eso que me requiere el puesto de trabajo. Por ejemplo, el puesto de trabajo me requiere alcanzar a esta altura y yo puedo alcanzar a esta altura. Esta primera situación sería lo que llamamos la situación ideal, es decir, la interfaz trabajo-trabajador está optimizada y el trabajador es capaz de realizar aquello que el trabajo le demanda. La segunda posible combinación sería que la demanda del trabajo sea inferior a la capacidad del trabajador, es decir, que el trabajador puede hacer más de lo que el trabajo le demanda. Esto sería la situación que llamamos de subdemanda. En la subdemanda en aspectos físicos normalmente no suele tener problema. Es decir, si el trabajo te pide que tú alcances a esta altura y tú puedes alcanzar a esta altura, puedes hacer más de lo que el trabajo te pide. Y no suele ser un problema. Donde suele ser un problema es en otros tipos de demandas, como por ejemplo demandas sensoriales o cognitivas, en la cual podemos considerar que el trabajador está infrautilizado. Esto puede resultar en ineficiencias, aburrimiento y en realidad falta de aprovechamiento de las capacidades del trabajador. Pero la situación donde realmente tenemos lo que llamamos el desajuste claramente es cuando la demanda sobrepasa las capacidades del trabajador. Esta situación la conocemos como sobredemanda o desajuste directamente, en la cual el trabajador está sobredemandado, es decir, se le pide que haga más de lo que puede hacer. Y esto puede resultar pues, en lesiones, en fatiga, en menor productividad, en errores, en estrés y en una baja calidad del trabajo realizado.
Esto es un ejemplo de cómo ciertos métodos tratan, digamos, las demandas y las capacidades. Fijaos que demanda y capacidad puede ser, por ejemplo, una demanda puede ser mantener la postura, es decir, estar de pie o estar sentado. Entonces el trabajo te pregunta, ¿el trabajo requiere estar de pie? Y tú puedes contestar que sí o que no. Y por otro lado, tienes que preguntar, ¿el trabajador puede estar de pie? Y tú puedes considerar que sí o que no puede estar de pie. Esta situación nos daría una combinación de demandas y capacidades, en la cual, ¿dónde hay un desajuste? Pues cuando hay una demanda que el trabajador no puede satisfacer. Es decir, por ejemplo, el trabajo me requiere ver y yo no puedo ver, o tengo problemas para ver. En ese aspecto hay un desajuste. Ahora veremos que ciertos métodos lo consideran de una manera más ampliada. Hay muchos métodos que realizan ese ajuste y en general estos métodos de ajuste del trabajo, de job matching, son adecuados para evaluar puestos de trabajo con personas mayores, ya que tenemos que tener en cuenta que cuando nos hacemos mayores algunas capacidades disminuyen, pero no por igual, ¿vale? Porque nuestro estado de salud, nuestra historia de trabajo, los accidentes que hemos tenido pueden hacer que hayamos envejecido mejor o peor. Por lo tanto, la capacidad funcional no es la misma para todos los trabajadores mayores. Y por ello es necesario conocer cuál es la capacidad real del trabajador y cuál es la capacidad en relación al trabajo, para ver si esa capacidad se ajusta con las demandas de trabajo y, en el caso de que no, si el trabajo tiene que ser adaptado. Y para ello los métodos de ajuste del trabajo son la mejor manera de llevar a cabo este proceso, ya que comparan demandas reales con capacidades reales. Hay muchos métodos, pues como el ERGODIS, IBV, el WHY, el ONET, la escala Gulgem, el Job Fit System, muchos métodos que realizan ese ajuste. Nosotros vamos a ver dos de ellos. Uno de ellos es el ERGODIS, que en principio está pensado para personas con discapacidad, pero que su filosofía y su forma de proceder puede usarse perfectamente para cualquier trabajador que tenga una limitación funcional, por ejemplo, un trabajador mayor. ERGODIS funciona en 3 etapas. En primer lugar, lo que se hace es recoger la información del trabajo y del trabajador, y del trabajo lo que más nos interesa recoger son las demandas del trabajo y del trabajador las capacidades. Esa información se procesa, se compara para ver si hay desajustes o si hay riesgos, porque aquí vemos no solamente que el trabajador puede hacer el trabajo, sino que además lo haga de forma segura, para lo cual muchas veces esa forma segura de hacer el trabajo puede estar relacionada también con su capacidad. Y por último se toma una decisión sobre el caso, es decir, el caso, si no hay problemas, es aceptable sin cambio, ¿vale? O si hay muy pocos problemas o estos pueden obviarse, es aceptable. Puede ser aceptable si se realizan adaptaciones, que es el caso más común, o puede ser inaceptable si la situación es que hay muchos desajustes, muchos riesgos y además estos son de difícil solución. Esto es un esquema de cómo ERGODIS hace la comparación entre demanda y capacidad. Veis que es parecido al esquema que veíamos anteriormente, pero en este caso tenemos que una demanda cualquiera puede ser que no hay demanda, que es una demanda media o que es una demanda esencial. Por ejemplo, ver de cerca. Tú puedes preguntar, ¿requiere el puesto de trabajo ver de cerca? Y puede que no se requiera ver de cerca, que se requiera ver de cerca de manera intermedia o de manera indispensable. Y lo mismo se pregunta al trabajador. Si el trabajador puede ver de cerca, pues puede ver de cerca con normalidad, de manera limitada o no puede. Entonces, esta combinación nos da una serie de 9 combinaciones de factores en los cuales 5 de ellos son de ajuste y los otros son de desajuste. Cuando el trabajador tiene dificultades o directamente, como es el último caso, no puede realizar la tarea. Otro método de job matching, de ajuste del trabajo, es el método del Workability Index. Workability, la capacidad para el trabajo, es el equilibrio entre demandas de trabajo y los recursos individuales. Y también tiene en cuenta el contexto fuera del lugar de trabajo. Implica un enfoque global, holístico, en la gestión de lo que es la salud y seguridad del trabajo, considerando todas las dimensiones que afectan a esa capacidad para trabajar. Y esa capacidad del trabajo se puede, estudiar con la herramienta WHY. La herramienta WHY lo que nos ofrece es un índice de capacidad laboral, ¿vale? Su objetivo es identificar en una fase temprana los riesgos para la salud de los empleados y los riesgos de una jubilación anticipada y contrarrestarlos.
¿Cómo funciona? Funciona a través de un cuestionario de autoevaluación, es decir, el Why mide la capacidad de trabajo de un trabajador y ayuda a definir las medidas desde la propia perspectiva del trabajador. El cuestionario Why cubre una serie de dimensiones de los individuos, como son, por ejemplo, su capacidad para el trabajo actual en comparación con una situación óptima, es decir, cómo percibes tu capacidad para el trabajo, la capacidad del trabajo en relación con las demandas del trabajo, de tu propio trabajo, las enfermedades o condiciones limitantes que tienes en ese momento, la cantidad de bajas por enfermedad que has tomado durante el último año, el pronóstico que tienes para tu capacidad de trabajo en un periodo futuro, es decir, en los próximos años, ¿vale? Y con toda esa información que se hace a través de una serie de preguntas, se obtiene una puntuación, ¿vale? Que da, digamos, un índice de tu capacidad para el trabajo, en el cual tenemos que una puntuación de 7 a 27 puntos es un índice malo, que implica restaurar la capacidad de trabajo, es decir, que hay que poner medidas para, ya que tu capacidad para trabajar es muy restringida o incluso nula, digamos, capacidad moderada, que implica mejorar la capacidad de trabajo, que es cuando tienes de 28 a 36 puntos, es decir, hay problemas, es decir, tú no estás completamente adecuado o ajustado a tu puesto de trabajo, y luego a partir de 37 puntos ya tenemos un ajuste bueno o muy bueno a la capacidad de trabajo. Sin embargo, siempre puede haber pequeños problemas en los cuales tenemos que hacer un apoyo para mejorar y para optimizar esa capacidad de trabajo. El Why tiene una serie de ventajas evidentes, que es que en primer lugar es una herramienta validada, basada en investigaciones prácticas sobre la salud ocupacional, es fácil de usar y su aplicación requiere poco tiempo, a diferencia de otros métodos como Ergodis que son más laboriosos. Los resultados se pueden interpretar fácilmente y compararse entre puestos de trabajo, y además también puede ayudar a proporcionar recomendaciones apropiadas para la acción. Sin embargo, algunas desventajas del Why podrían ser que se basa en datos totalmente subjetivos, siempre recogidos por un cuestionario autoevaluado por el propio trabajador, y no hay una comparación directa entre demandas específicas y capacidades específicas, como sucede en otras herramientas como en Ergodis. Por lo tanto, no es posible identificar claramente la fuente de los problemas para proponer medidas concretas, solo se van a poder proponer medidas de adaptación genéricas.